Soy Eva Gómez Fernández de la Universidad de Cantabria e iba a realizar esta ponencia en las jornadas de Historia y Cine titulado este evento como No solo musas y divas, las mujeres y las artes en la pantalla. Sin embargo, por problemas técnicos fue imposible realizar dicha charla y por ello he decidido subirlo al canal que tengo aquí creado en YouTube por si a alguien le pudiera interesar. Me centraré en explicar cómo la ciencia ficción, el slasher y la fantasía sentaron las bases de la mujer empoderada en Estados Unidos, pero también, creo yo, en los países occidentales. Esta idea surgió cuando pensé en aplicar el viaje del héroe a ciertos personajes femeninos, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo, atendiendo a 3 fases bien diferenciadas: detectar un conflicto, sacrificarse y la experimentación de una catarsis. Unas etapas que, desde mi punto de vista, simbolizan muy bien los personajes de Leia Organa, Laurie Strode y Helen Ripley. Esta investigación hace uso de una metodología mixta en la que se conjugan los estudios culturales a través de lo que Mark Ferro denominó como contraanálisis de la sociedad, que consistía principalmente en realizar un análisis hermenéutico de los largometrajes teniendo en cuenta su contexto histórico, así como también la entrevista a consumidores de estos géneros. En este caso en concreto, se han realizado 7 cuestiones a 13 sujetos distintos. Basándome en la tabla en la que presento a estos 11 personajes que abarcan desde 1977 a 1997, he seleccionado figuras femeninas que se desarrollan en la fantasía, el slasher y la ciencia ficción. Es cierto que en el caso de Buffy Summer he apuntado algo así como terror adolescente, aunque creo que podría enmarcarse bastante bien dentro de lo que sería el slasher. De todos estos géneros, la fantasía y la ciencia ficción dan pie a idear mundos que no siempre se adscriben a los roles tradicionales, mientras que el slasher supuso una ruptura dentro del terror porque reformuló la concepción de víctima. Los 3 iconos que encabezan la ponencia sucedieron a 3 arquetipos de feminidad. En primer lugar, nos encontramos con las sex symbols de los años 20 que se inspiraron en las vamp, es decir, en mujeres promiscuas que acabaron encarnando artistas como Jean Harlow o Mae West. En segundo lugar, la femme fatale, que supuso una crisis de la masculinidad, porque no solo presentaba a las mujeres liberalizadas sexualmente, sino que también representaba a toda aquella mujer independiente y fue un recurso que se utilizó para sugerir comportamientos sexuales que habían librado la censura que en aquellos años estaba oficializada por el macartismo. Finalmente, para contraponerse a este arquetipo, surgió, a manos del cine bíblico, una nueva imagen de feminidad que asumía los rasgos del arquetipo victoriano del ángel del hogar, es decir, la esposa perfecta, la que se quedaba confinada en el ámbito privado, mientras que el marido era el que estaba de cara a la esfera pública. De esto surge el modelo de la mujer cristiana reticente a esa femme fatale, que podríamos ver en Sansón y Dalila, la reina de Saba, etc., y que ya en los años 60 acabaron encarnando mujeres de fuerte carácter y que generalmente acabarían siendo las madres de los psycho killers. Ejemplos de ellos tenemos a Norma Bates o a Pamela Voorhees, que representarían esos valores tradicionales. El marco político que vio nacer a estas mujeres empoderadas tuvo lugar en los años 70, siendo heredero de los factores que habían hecho culminar la revolución cultural, más conocida como Mayo del 68. Esto se había plasmado en distintos países, dando lugar a movimientos como el de los hippies o el de los beat, también a un nuevo cambio sociopolítico que había acabado con la segregación racial o la legislación del Jim Crow gracias al movimiento de los derechos civiles y también la eclosión de un feminismo revolucionario que había incorporado las tesis marxistas de la lucha de clases para articular un discurso que aglutinase el género. Paulatinamente emergió la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Sumado a ello es importante el antimilitarismo que fue producto de la guerra de Vietnam, que hizo que un jovencísimo George Lucas plasmase un mundo de fantasía en el que se luchase contra la corrupción política, el totalitarismo y la guerra. A colación con ello, y gracias a la mente brillante de Lucas, tenemos que empezar por la fantasía, ya que Leia Organa fue la pionera de todas estas mujeres
sin ser la protagonista de la cinta. Vemos que todas ellas fueron víctimas de su feminidad de acuerdo con los problemas estructurales del patriarcado. En el caso de personajes como Sonja, Valeria y Zula, se puede apreciar una evolución que parte de la literatura de Howard, que ha sido acusada de misógina por la brutalización sexual que se ejercía contra las mujeres, pero que es cierto que en los últimos años se está revisionando. En las cintas vemos que eso realmente no ocurre y que se omite. Un caso que es bastante curioso es el de Zula, que, al igual que el Ripley, en un principio tendría que haber sido interpretada por una figura masculina. Sin embargo, vemos que no fue así, ya que a Zula la interpretó Grace Jones y a Ripley la maravillosa Sigourney Weaver. En este contexto, tanto Sonja como Zula se podría considerar que están hipersexualizadas, cosa que es totalmente cierto en las cintas, pero hay que tener en cuenta que también las figuras masculinas lo están del mismo modo, ya que esos papeles estaban destinados a culturistas. En lo que respecta al resto, vemos que son duchas en el arte de la espada y de las artes marciales, y que incluso Leia y Sorsa participan en la toma de decisiones políticas y acaban, en cierto modo, desempeñando un gran liderazgo político. Algo que Lucas, que es el creador tanto de Willow como del universo de Star Wars, acabó culminando con personajes como Ventress, Satyr e incluso Padme. En segundo lugar, el slasher. Este a menudo ha sido categorizado como un subgénero misógino por la sexualización de los personajes femeninos. Desde un punto de vista propio, esto no es así y tiene un trasfondo más complejo que eso. Los años 70 y 80 en Estados Unidos se caracterizaron desde un punto de vista criminal por los asesinos en serie, el incremento de violadores y de pederastas. En estas cintas se presentan dos de esas conductas, la del violador incansable que sustituye, en algunos de los casos, la violencia sexual por el cuchillo. Ejemplos de ellos lo encontramos en Michael Myers o Ghostface. Y la otra conducta desviada sexual sería la del pederasta. Y uno de los mejores ejemplos que podría aprobar esta tesis es la de Freddy Krueger, que se aparecía en los institutos con los chavales. Recordemos además que Pesadilla en Elm Street con este villano es bastante importante porque Nancy Thompson, la protagonista, es la única que derrota sola a su adversario. Strode, Prescott, por ejemplo, tienen apoyos para hacerlo. Vemos en estos ejemplos la transición de un personaje que ha sufrido un calvario y que acaba superando la condición de víctima. En lo que respecta a la mujer revolucionaria que se presenta en la ciencia ficción, podría estar relacionado con lo que supuso la carrera espacial y en especial se podría tener como ejemplo a Valentina Tereshkova, que fue astronauta, ingeniera y política. Yo creo que fue bastante interesante porque al final acababa asemejándose a la vida real. El hecho de crear un prototipo de mujer que pudiera acercar a un público femenino la imagen de compaginar la maternidad con el ámbito laboral, otorgándole, como he dicho, un nuevo enfoque y más realista, desde luego. El impacto que han tenido los referentes iniciales de forma intergeneracional, es decir, Leia, Lori y Helen, es innegable y ha alcanzado a sus sucesoras en un periodo de 20 años. Ahora bien, de acuerdo con el cuestionario que formalicé a varios individuos, la quinta pregunta es la única que ha suscitado debate, por así decirlo, porque se considera que muchos personajes actualmente se han deconstruido. Uno de los ejemplos más paradigmáticos que se ha usado para hablar de esa deconstrucción ha sido Kit, de la serie de Willow, cuya trama, comparada a la de su madre, Sorsa, se resume a cuestiones amorosas y poco más. Estoy de acuerdo con este ejemplo, pero no creo que sea del todo así. Hay personajes femeninos muy fuertes, como los 100, los Juegos del Hambre, en Winona Earp, por ejemplo, o incluso en el universo Marvel o DC, que son una prueba de lo contrario.